Diputados de Nuevas Ideas aprueban ley anticorrupción, pero todo esto es un show. El FMI le pidió a Bukele que aprobara esa ley para darle el préstamo de 2.000 millones de dólares. Si estos diputados de Nuevas Ideas son corruptos, Bukele también, entonces que los investiguen a todos ellos y a Bukele también y sus ministros. Pero no, la información la tienen reservada para 7 años. Miren, Alejandro Mason denunció la corrupción y lo mandaron a callar. Si en verdad quisieran combatir la corrupción, pusieran la información pública, no la pusieran reservada. El que nada debe, nada teme. Nayib Bukele se ha hecho más millonario, ahora es dueño de fincas de café, ha comprado terrenos, edificios. Los diputados han comprado mansiones, se han hecho millonarios y a ellos no los van a investigar. Ven que todo esto es un show. Así la corrupción de Bukele. La ciudadanía juega un rol muy importante. Hacemos la invitación desde ya a que cuando esta ley entre en vigencia, todo aquel ciudadano que tenga pruebas, como la menciona esta ley, acuda a las instituciones necesarias y genere la denuncia. Eso es lo que va a permitir que estas instituciones o que esta ley tenga vida y al final que nos brinde a todos los salvadoreños la justicia necesaria para que no regresemos al pasado de donde venimos, sino que estemos siempre listos y atentos, sin perder el rumbo, en caminar juntos para la construcción de este nuevo y mejor El Salvador. Estas leyes en El Salvador, el problema es que las que existen no se cumplen. Las leyes en este país se aplican con selectividad. Por eso, al ver lo que pasa en la práctica en nuestro país, esta ley que se quiere aprobar y que es un texto tiene bastantes mecanismos interesantes, importantes. Pero cuando vemos lo que pasa en la práctica, vemos que esta aprobación solamente es el continuismo de seguir engañando al pueblo con leyes que solo sirven para el marketing, que solo sirven para hacer ver o querer hacer ver que hay una realidad que realmente no existe. Y para mostrar algo que no es acorde en lo que realmente es la práctica de quienes están en el poder. Y doy algunos ejemplos. Casi toda la información pública relevante para poder detectar actos de corrupción en el país tiene reserva de hasta 7 años. Quiten la reserva. Se conoce que en los últimos 5 años ha habido una gran cantidad de casos de corrupción, muchos de los cuales la misma CICIES fue también quien los evidenció y dejó planteados. CICIES que tuvo que ser prácticamente expulsada del país luego de que se conocieran estos hallazgos. Una gran cantidad de funcionarios públicos también señalados en la lista Engel. ¿Y qué hicieron? Se burlaron y no tomaron cartas en el asunto. También hablan de protección a los denunciantes, pero fiscales del caso como Catedral tuvieron que salir exiliados del país debido a acoso y persecución que sufrieron por participar en estos casos. Periodistas que han sacado a la luz diferentes casos de corrupción han sido intervenidos en sus celulares con el software Pegasus. Ustedes mismos, colegas, diputados y diputadas, han aprobado en esta Asamblea Legislativa también leyes que prácticamente permiten grandes espacios para la corrupción, como por ejemplo reformar leyes de compras públicas para que los mismos funcionarios públicos puedan venderle al Estado, o crear esquemas donde se crean sociedades anónimas que pueden ser contratistas del Estado y los cuales no sabemos sus accionistas. Por ejemplo, la constructora El Salvador, cuyos accionistas hasta este momento son un secreto. Bukele es un corrupto, no ha presentado su estado de propiedad, no podemos saber cuántos millones tenía antes y cuántos tiene hoy. No se puede saber cuánto ha robado. Pero antes Bukele no era dueño de fincas de café, no era dueño de terrenos, ni de edificios del centro histórico, y ahora está comprando edificios los hermanos de Bukele. Miren, este ministro de Bukele, el presidente del BCR, pagó un préstamo de $500,000 en 6 meses. Miren, ese tipo está robando, ganando $45,000. Eso no lo van a investigar. Los diputados de Nuevas Ideas han comprado mansiones, han pagado préstamos en el banco hipotecario, pagaron préstamos de $500,000 en un año.
Eso están robando si lo que ganan son $4,000 al mes y han pagado $500,000. Eso no lo va a investigar el fiscal ni lo ha investigado. Ya los periodistas ya denunciaron y no ha hecho nada el fiscal. A los periodistas que denuncian los quieren meter presos. Y ahora dicen que todo mundo puede denunciar y que no va a haber represalias. Eso es mentira, es un show solo para que le den el préstamo de $2,000 millones. El presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Porque últimamente hemos conocido casos de personas que han tenido contratos, que lo mismo dice aquí, de hasta 35 años, contratos de más de 25 años, 2 contratos, y que son de, aquí dice, mire, más de $500,000, y que de repente en 11 meses ya los pagaron. Es un suficientemente caso para que ahí mismo la Fiscalía General de la República comience a hacer sus investigaciones. Entre otras cosas, como ocupar la banca estatal para mi beneficio, ocuparlo para obtener préstamos para mí, para mis familiares. ¿Por qué? Para eso está la banca privada, para que nosotros los funcionarios las ocupemos. Y así tantos casos de préstamos express que se han hecho por parte de funcionarios. Alguien como mencionaba aquí de personas que andan huyendo. Yo me acuerdo de un exfuncionario de este gobierno que no tenía pisto, pero ni para echarle aceite al carro. Y de repente, hasta dueño de talleres allá en Santa Elena. Y hoy, desaparecido. Nadie sabe dónde anda. Y así hay varios también. Entonces yo creo que debemos de comenzar a ver estos temas con seriedad, que qué bueno que llegó el fiscal ante la comisión, porque esto quiere decir que todos estamos en la disposición de combatir y de luchar contra la corrupción. Y por eso es importante que tengamos la votación de todos los diputados, pero que nosotros también, como diputados, empezamos a tomar el ejemplo y comencemos a tomar decisiones dentro de esta Asamblea Legislativa que son importantes. Aquí habla esta ley, por ejemplo, de personas que van a formar parte, y ejemplo de ello es la Corte de Cuentas, pero aquí tenemos más de 4 meses que no hemos elegido a la persona que va a presidir la Corte de Cuentas porque está acéfala. ¿Por qué no comenzamos como Asamblea Legislativa también a tomar lo que nos corresponde y es elegir Corte de Cuentas? Ojalá que hoy en la noche podamos elegir una Corte de Cuentas o en los próximos días. Porque usted, hermano salvadoreño, la Corte de Cuentas es la que fiscaliza y la que cuenta las costillas de los funcionarios públicos.